Primero, bienvenidos aquí a Santiago de Chile, a la sede de su casa, que es la CEPAL, la Comisión Económica para América y el Caribe. Yo soy Rolando Ocampo, soy el director de la División de Estadísticas y pues la verdad es que me da un gran placer dar la bienvenida a este seminario regional en este espacio que hemos creado para reflexionar juntos sobre el tema crucial para las estadísticas y la toma de decisiones, que son, en este caso, las encuestas en hogares. Desde la División de Estadística llevamos ya varias décadas trabajando en este ámbito. Hemos colaborado con los países en la implementación y análisis de encuesta, así como en la estimación de indicadores sociales clave, como los relacionados con la pobreza, la desigualdad y algunos otros. Sin embargo, ya hacía algunos años que no nos reuníamos o no teníamos esta instancia regional para empezar a hablar sobre las encuestas de hogares y algunas innovaciones metodológicas y repensar cómo podemos trabajar más en conjunto a partir de los trabajos que nosotros tenemos y la conjunción de información que nosotros tenemos de sus países, que son las encuestas de hogares, a través de nuestro banco de datos de hogares, ¿no? Nuestra intención es, en la medida de nuestras posibilidades, poder hacer este seminario al menos cada 2 años, si no es que hacerlo cada año, y buscar temas específicos para poder trabajar en este sentido. Yo, la verdad es que no encuentro un momento más oportuno como en el que estamos ahora en este proceso. El mundo de los datos está experimentando transformaciones profundas. Los registros administrativos y las fuentes no tradicionales están ganando protagonismo en las discusiones estadísticas, en conjunto con nuevas metodologías, con incorporación de Machine Learning, con incorporación del Big Data y la inteligencia artificial, whatever that means, inteligencia artificial. La semana pasada estuvimos varios colegas y varios colegas de sus países estuvieron presentes en el World Data Forum que se llevó a cabo en Medellín. Ahí hubo diversas presentaciones, diversas disertaciones sobre el mundo de los datos, sobre la mejor utilización, sobre la mejor instrumentación e incorporación de otras fuentes de datos, como la información de los registros administrativos, los datos de la iniciativa privada, la información geográfica, que cada vez es más está penetrando cada vez más la información geoespacial, el uso de imágenes satelitales, el uso de métricas que puedan aportar elementos para la construcción de los modelos estadísticos y la construcción de nuevas metodologías de estimación que están ya publicándose y que se están ya trabajando y que están siendo motivo de diversos trabajos en ese sentido. Y la verdad es que pues hemos estado posicionando, digamos, los trabajos que se hacen dentro de la región a través de la Conferencia Estadística de las Américas, donde todos los países de ustedes están siendo representados y donde se han hecho muchas innovaciones y muchos trabajos. Sorprende, afortunadamente fue aquí en la América Latina el World Data Forum y muchos de sus colegas estuvieron ahí presentes haciendo presentaciones en diversas sesiones, y la verdad es que fue muy interesante ver el avance que América Latina está teniendo en los diseños
de encuestas en la producción de información, en la generación de información para la toma de decisiones y cómo lo vamos incorporando. En este contexto de cambio, queremos subrayar nosotros un mensaje que para nosotros es muy importante. Las encuestas de hogares siguen siendo una herramienta insustituible. Nos permiten comprender con profundidad las múltiples dimensiones del bienestar de las personas y generan información esencial para evaluar políticas públicas. Por eso, para nosotros nos llena de mucho entusiasmo contar con la participación de representantes de casi toda América Latina en este evento. Nos acompañan de manera presencial más de 20 especialistas de 16 países de la región y más de 50 personas están conectándose de manera virtual, a la que les damos la más cordial bienvenida. También vamos a contar con la participación de colegas de la División de Estadística de Naciones Unidas, colegas de UNICEF, del Banco Mundial, de la Organización Internacional de Trabajo, así como investigadores ampliamente reconocidos en el mundo de la estadística, como Pedro de Nascimento Silva, que fue, además de ser un decano del IBGE en Brasil, pues nada más y nada menos fue presidente del Instituto Internacional de Estadística, el ISI, la máxima autoridad estadística que tenemos en el globo, y Denise Brits Silva, que también una gran especialista en modelos estadísticos y en levantamiento de selecciones de muestra, pero también fue presidenta a nivel global de IASC, uno de los organismos internacionales miembros del ISI. Pero también tenemos a nuestro colega Andrés Gutiérrez, quien pues es, además de ser nuestro asesor regional, pues tiene una amplia experiencia en el diseño de encuestas y es uno de los que elaboraron este documento que acabamos de presentar el mes pasado, que se llama Diseño y Análisis Estadístico de las Encuestas de Hogares en América Latina, que es un libro de texto que yo prácticamente creo que es de todo el trabajo, el ejercicio que se hace en nuestra región, pero tiene una gran información. Espero que tengamos ejemplares suficientes impresos para que se lleven cada uno de ustedes. No pesa mucho, lo pueden meter en sus maletas, pero cuando lo tengan oportunidad en su viaje de regreso, denle una ojeada al menos al guión, y es prácticamente lo que nosotros hacemos en nuestros institutos. Bueno, yo ya no, porque yo ya no estoy en un instituto, ahora estoy en la División de Estadística, pero pues a mí me tocó formarme desde analista cuando recién entré a trabajar, hace ya unos años, unos ayeres, pero lleva todo el proceso de la construcción de una encuesta. Y para hacer selecciones de encuestas, pues necesitamos el marco muestral fundamental, que es el censo de población. Y por eso le hemos pedido en este arranque de nuestro seminario, y hemos invitado al CELADE, al Centro de Población, de la División de Población de la CEPAL. Nos acompaña su especialista Fabiana del Popolo, que tiene una gran experiencia en aplicaciones, en los instrumentos de medición de los censos de población y en la metodología, operativos de campo. Digamos, es una experta que tiene muchos años y algunos censos, no muchos censos porque se cuentan cada 10 años, pero sí ha estado al menos en el pasado, para no decir alguna otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me siento muy contento, porque este tipo de eventos para mí son bien aleccionadores y me regresan al pasado de mi vida profesional, de la que pues, mis hijos han crecido y se han alimentado durante toda su vida
en este sentido. Entonces, para mí es una oportunidad invaluable para retomar la discusión a nivel regional, compartir experiencias y explorar juntos cómo enfrentar los desafíos actuales, aprovechando las nuevas tecnologías, identificando la problemática, temas como la no respuesta, que están ahí presentes en nuestros países y que tenemos que buscar elementos de incorporación de las encuestas telefónicas para poder suplir, bueno, una cantidad de temas que están ahí y que a lo largo de nuestra agenda de estos días vamos a abordar y que estoy seguro que va a ser de gran interés para todos ustedes. Yo les quiero pedir autorización, ya una vez habiendo dado las palabras iniciales y habiendo inaugurado, que me permitan bajar a inaugurar otro evento que estamos aquí con un tema del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que tiene que ver también con la información geoespacial y la información, y tenemos a representantes de los países, y pues bueno, se nos complicó porque nosotros pusimos a las 10 este evento porque generalmente los eventos internacionales se empiezan a las 9 de la mañana, pero pues los colegas decidieron hacerlo a las 10 de la mañana también, entonces pues bueno, tengo que bajar también a estar allá presente en la inauguración y regreso con ustedes en este proceso. Le voy a dejar las palabras la palabra a Javier para que pues, hagamos una ronda de presentaciones y luego ya regreso con ustedes. Sin más, muchas gracias y ahora bienvenidos y aquí están en su casa en estos 3 días que vamos a disfrutar muchísimo. Gracias y nos vemos ahorita al regreso. Muchas gracias, Rolando. Antes de darle la palabra a Natalie Mendoza, que va a hacer la moderación de esta sesión, vamos a hacer este enroque con Rolando para la moderación de las sesiones, pero tomemos esta idea de hacer una ronda de presentación breve, simplemente para saber quiénes estamos en sala, de dónde venimos. Y nada, decirles que pese a la formalidad de esta sala, la idea es que esto es una simplemente reunión entre colegas y que se sientan libres de intervenir cuando quieran. De repente la sala puede ser un poco como muy formal, pero la idea es que el carácter de la reunión no lo sea. Si quieren empezamos así, en este orden. Buenos días con todos. Mi nombre es Natalie Mendoza, trabajo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador. Un gusto. Hola, buenos días. Andrés Gutiérrez, asesor regional en Estadísticas Sociales de la CEPAL. Hola, buenos días. Stalin Guerrero, consultor para CEPAL. Hola, buen día. Mi nombre es Ricardo Said, coordinador del equipo de muestreo de la encuesta permanente de hogares del INDEC Argentina. Buenos días, mi nombre es Anthony Firmino, yo soy del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística y soy subgerente de las encuestas de hogares. Hola, buenos días. José Cáceres, analista socioeconómico de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística de Chile. Buenos días, Gabriel Osorio, coordinador de Pobreza y Desigualdad del DANE. Buenos días, Fernando Talora. Yo trabajo en el equipo de registros administrativos del DANE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Natalia Romero Martínez, del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. Trabajo en el equipo de diseño y análisis del Sistema Integrado de Encuestas Hogares. Muy buenos días, mi nombre es Eric Fernández, también pertenezco a la unidad de diseño y análisis, propiamente de lo que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica. Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Joel Granda, soy jefe del Departamento de Estudios Sociales y Matemática Aplicada de la UNEI de Cuba. Buenos días con todos, mi nombre es Ángel Gaibor, analista de diseño muestral del INDEC Ecuador. Hola, buenos días. Mi nombre es Gladys Cañas. Soy coordinadora de Estadísticas Sociodemográficas y Vitales del Banco Central de Reserva de El Salvador. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Pedro Reyes. Soy director de Censos y Encuestas del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala.
Buenos días, mi nombre es Sofía Maribel Fonseca, trabajo en la Gerencia de Censos y Encuestas de Honduras. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Fernando Holguín Ibarra, soy director de encuestas regulares en hogares del INEGI México. Gracias. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Selvi Stossel, soy jefe de departamento de muestreo del INDEC Panamá. Buenos días, mi nombre es Lucía Gaslac, responsable de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística Informática de Perú. Buenos días, mi nombre es Starling Sánchez, del Banco Central de la República Dominicana, de la División de Encuestas. Buenos días, Willy Otañez, encargado del Departamento de Encuesta de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana. Buenos días, Andrea Macari, directora de la División de Estadísticas Sociodemográficas del INE de Uruguay. Buenos días, soy Denise Silva, soy da instituição que se chama SAIENS, mas é Sociedade para o Desenvolvimento de Investigação Científica em Brasil. Disculpen, buenos días. Un gusto ver a todos. Pedro Silva, vicepresidente de Science y es investigador jubilado de la Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas en Brasil. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mónica Guayo, consultora de la División de Estadísticas de CEPAL. Bueno, buenos días, Fabiana del Popolo, la que tiene muchos años. Soy la jefa del área de demografía y análisis e información en población del CELA de División de Población. Colegas allá atrás, si gustan presentarse. Pero nos pusimos atrás para no presentarnos, justo. Álvaro Fuentes, de la División Estadística de CEPAL. Hola, Javiera Rades, de la División de Asuntos de Género de CEPAL. Hola, Andrés Peña, pasante del CELA de la División de Población de CEPAL. Hola, Pablo Villatoros, Unidad de Estadísticas Sociales de CEPAL. Gracias. Bueno, y Javier Mancero, de la División de Estadísticas de CEPAL. Natalie, adelante. Bueno, para dar inicio con la agenda que estaba prevista, vamos a iniciar la ponencia de Javier Mancero. Javier es jefe de Unidad de Estadísticas Sociales de la División Estadísticas de la CEPAL, a cargo de la producción de estadísticas sociales regionales, incluidos los indicadores de pobreza y desigualdad de la CEPAL, y del apoyo a las Oficinas Nacionales de Estadística de la región en el desarrollo de encuestas de hogares. Además, es el coordinador de actividades de la Conferencia Estadística de las Américas, CEA, y sus iniciativas de fortalecimiento institucional. Javier Mancero nos hablará ahora sobre el panorama de las encuestas de hogares en América Latina. Recordarle, Javier, que tiene 20 minutos de ponencia. Muchas gracias, Natalie. Si me ayudan con la presentación en pantalla, por favor. Ahí está. Bueno, la idea es, nada, antes de empezar las discusiones que, como habrán visto en la agenda, cubren diversos temas relacionados con las encuestas, queríamos dar un panorama general, muy por encima, pero al menos para tener una visión compartida de cuál es la situación actual de las encuestas de hogares en América Latina. Y para hacer este relato lo vamos a hacer un poco desde la perspectiva de CEPAL, ¿verdad? Del foco particular con el que nosotros hemos visto las encuestas de la región. Y esto porque la división de estadística en la que trabajamos, bueno, los diversos colegas que nos hemos presentado ahora de la división misma de estadística, tiene una historia larga de varias décadas de trabajo con la región, con los países de la región, en el desarrollo y fortalecimiento de las encuestas de hogares, buscando algunas referencias previas, porque bueno, obviamente las cosas que sucedieron en los 70s, 80s, 90s no están tan documentadas como lo más reciente, ¿verdad? Es más difícil encontrar a veces documentos o historias de las reuniones. Pero uno puede identificar que ya había alguna documentación que cuando uno mira los temas que se abordaban no es muy distinto a varias de las cosas que nos preocupan hoy en día, ¿no? Un ejemplo que está ahí en pantalla es un documento del año 83 sobre las encuestas de hogares en América Latina. Ahí algo se verá en la pantalla, es el índice de ese documento.
y vemos que había varios temas de preocupación y que tenían que ver con los ámbitos temáticos, ¿verdad? Variables demográficas, empleo, niveles de vida, los temas de diseño muestral y calidad de los datos, y también intento de avanzar hacia una mayor armonización regional en varios conceptos, por ejemplo, de la medición del empleo, que bueno, se ve en la parte derecha de ese índice, donde están las definiciones de subempleo visible e invisible, de ingresos, de la clasificación de ocupaciones, etc. Entonces, estos han sido temas que tienen una larga historia en la región. Y otro referente que en esta perspectiva histórica es muy importante mencionar es el programa MECOVI, que era el Programa Regional para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición de las Condiciones de Vida. Porque si bien han pasado ya 2 décadas desde que este programa finalizó, el tipo de actividades que se realizaron y el tipo de temas que se plantearon, creo yo que han permeado mucho de las discusiones y de la forma en que hemos abordado la temática de las encuestas hasta hoy en día. ¿Sí? Fue un referente muy importante porque, digamos, fue un programa que invirtió muchos recursos, ¿sí? O sea, tenía muchos donantes, digamos, y por lo tanto se levantaron encuestas directamente financiadas por este programa, pero también porque se realizaron 13 seminarios regionales donde se discutieron múltiples temas a lo largo de 4 o 5 años que tuvieron lugar. Y también en ese contexto se hacían cursos de formación y hay muchas personas que hoy en día trabajan en las oficinas de estadística o trabajaron hace algunos años que pasaron por esos cursos. Desde la división de estadística, creo que esta no es la última versión de la presentación, pero bueno, no importa, tenía un cambiecito pequeño. Desde la división de estadística, nosotros la relación con las encuestas de hogares se da por 3 vías, ¿sí? Una es la asistencia técnica directa. Yo creo que probablemente todos ustedes o casi todos conocen a Andrés, que es nuestro asesor regional y quien, bueno, ha realizado un trabajo muy intenso de acompañamiento en muchos de los ámbitos del desarrollo de las encuestas en los países, en los temas de muestreo, etcétera, que él, bueno, ya nos va a contar después en más detalle. Un segundo ámbito, que lo mencionó Rolando en su intervención, y tiene que ver con el hecho de que la CEPAL sea la Secretaría Técnica de la CEA y que hay varios grupos de trabajo que han estado relacionados con aspectos diversos de las encuestas de hogares en la CEA. Entonces, ese ha sido un trabajo más bien de colaboración para que en conjunto con los países se pueda ir desarrollando ciertos acuerdos regionales o metodologías compartidas. 2 ejemplos de ellos son el informe sobre los criterios para evaluar la calidad de las estimaciones de las encuestas de hogares, que partió de un primer intento, un trabajo que se hizo en CEPAL, luego se convirtió en un grupo de trabajo de la conferencia, y también en la última conferencia, por ejemplo, se aprobó un documento con recomendaciones para las encuestas de percepciones, ¿verdad? Un tipo particular de encuesta y la forma de abordar ahí las preguntas. Y el tercer ámbito de colaboración tiene que ver con que somos también usuarios de esas encuestas. Nosotros mantenemos un repositorio que es el BADEOC, Banco de Datos de Encuestas de Hogares, donde lo que hacemos es una armonización ex post de las encuestas de hogares para fines de análisis regional y de hacer estimación de estadísticas regionalmente comparables. En todo este tema, el foco principal siempre está en lo que llamamos las encuestas de propósitos múltiples, es decir, aquellas encuestas que básicamente miden empleo e ingresos en los países, que en algunos casos es la única encuesta para medir tanto empleo como ingresos y en otros casos son más de una, ¿sí? Si vemos el panorama general de aquello que llamamos encuestas de propósitos múltiples en los últimos 8 años en la región, vemos que en general hay en primer lugar, una amplia disponibilidad. En la mayoría de países hay datos cada año que provienen de estas encuestas. Hay otros casos donde las encuestas tienen una periodicidad menor. Digamos, en Chile la CACEN se realiza cada 2 años. En México la encuesta es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, que también se realiza cada 2 años. Y en otros países, esta encuesta, la que llamamos de propósitos múltiples, no cuenta con una regularidad tan alta, ¿no? Como el caso de Guatemala, por ejemplo, en el gráfico. Ahora, si nosotros vemos más o menos cómo es la distribución de los países, vamos a ver que aquella encuesta que mide tanto los ingresos del hogar como el empleo,
Bueno, está en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. ¿Sí? En otros países tenemos el caso de las encuestas complementarias a las encuestas donde las encuestas de condiciones de vida o de propósitos múltiples tienen una encuesta además complementaria a la de empleo, y es los casos de Bolivia, de Chile, donde es levantada por otra institución, o sea, por el INE en este caso la de empleo, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú, ¿verdad? Y vamos a ver que esto de hecho es algo que está cambiando. Hay varios casos donde las dos encuestas se están transformando en una sola. Bueno, y el caso de México, que es muy particular porque es el único país que levanta la encuesta de ingresos y gastos con una frecuencia tan alta. Todas estas encuestas tienen un tipo de diseño de muestreo complejo, donde hay al menos 2 etapas y son todas estratificadas, ¿sí? Y en la frecuencia de recolección vemos que hay también básicamente encuestas que son puntuales, se levantan en algún periodo particular del año, y otras que son continuas, se levantan todos los meses y permiten generar estadísticas acumuladas del año en varios casos. Estas encuestas también difieren en cuanto al tratamiento del diseño temporal de los hogares que se visitan. Varias son de corte transversal, pero cada vez más se está utilizando paneles rotativos, ¿sí? Debo decir que, claro, este panorama que les acabo de mencionar incluye solo 16 países. Hay ciertos países de los cuales no tenemos toda la información o no se han realizado encuestas recientemente, entonces por eso no aparecen en el gráfico. Ese está un poco difícil de ver, pero aquí la idea es, si uno toma la encuesta más reciente, digamos al 2023, y se fija cuál es la frecuencia de realización, podemos ver 2 cosas ahí. En qué casos hay una encuesta de propósitos múltiples y en cuáles países hay 2 encuestas, y tener una comparación entre la periodicidad de ambas, ¿verdad? La gran mayoría de encuestas que son, o sea, cuando hay una encuesta de empleo adicional a la encuesta de propósitos múltiples, suele tener una periodicidad del año entero y suele entregar información completa. Cuando son las encuestas de propósitos múltiples que integran encuesta, ingresos y empleo, ahí vamos a tener distintos casos, ¿no? En algunos, por ejemplo, vamos a la encuesta de Bolivia, es una encuesta, la encuesta de continua de hogares se levanta en noviembre. Bueno, en Chile la CACEN en noviembre, diciembre. En Costa Rica la encuesta nacional de hogares en julio, mientras que hay la encuesta continua de empleo que es por trimestre calendario, etcétera, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios que hemos visto que han ocurrido en los años recientes, algunos no tan recientes? Uno de ellos es la integración de 2 encuestas en una, donde ha habido una fusión de la encuesta de empleo y la encuesta de propósitos múltiples. El primer caso de la región es Brasil, ¿verdad?, donde hubo esta convergencia entre la PNAGGI y la encuesta mensual de empleo para convertirse en la PNAGGI continua. En Paraguay también se hizo una fusión entre la EPH y la encuesta de empleo. Y Costa Rica está ahora en un proceso de hacer una fusión similar. Por ahora todavía, digamos, los resultados disponibles son de las 2 encuestas por separadas, pero va convergiendo hacia la encuesta continua de hogares. Y también hemos visto algunas modificaciones donde la encuesta, sin tener que haberse integrado con otra, ha cambiado la frecuencia de levantamiento. La encuesta nacional de fuerza de trabajo en República Dominicana es un caso donde esta encuesta se convirtió en continua. Y también muy reciente, es todavía algo que está en proceso, la encuesta de empleo de Guatemala, ¿verdad?, que está en proceso de convertirse a continua. También en el caso del ENEMDU en Ecuador hemos visto esta práctica nueva de ir acumulando la muestra anual, que antes uno tenía la encuesta en distintos meses del año, pero ahora es factible acumular la muestra, lo cual permite, bueno, obviamente una inferencia mucho más precisa y desagregaciones mucho mayores, porque es básicamente una muestra mucho más grande que la que uno tenía disponible mes por mes. Un cambio que está sucediendo en este momento a consecuencia de la disponibilidad de los nuevos censos de población es los nuevos marcos de muestreo. Es un tema en el que estamos teniendo mucha demanda de acompañamiento y que está bastante activo. Y un aspecto
que siempre queda dando vueltas aquí, lo menciono porque creo que es uno de los desafíos a abordar y de hecho es parte de lo que vamos a tener en la agenda, tiene que ver con los desafíos sobre la comparabilidad que implican todos estos cambios, ¿verdad? En qué medida cuando introducimos estas mejoras a las encuestas y hacemos transformaciones tan importantes, podemos mantener la comparabilidad de distintas series de datos. En muchos casos lo que vemos es que, bueno, uno reporta hasta donde llegó y después empieza la nueva serie y le queda un poco a los usuarios la necesidad de hacer el empalme y decir qué pasa si quiero comparar el empleo de ahora con hace 10 años. Y en otros casos se están haciendo trabajos para tratar de justamente suavizar esa información y tener una serie comparable. Es parte de lo que vamos a conversar en esta sesión. Bueno, obviamente cuando hablamos de encuestas de hogares, el contexto es mucho mayor al que acabo de presentar ahora, ¿sí? En varios países tenemos encuestas de condiciones de vida que complementan a la encuesta de propósitos múltiples, ¿sí? 3 ejemplos son en Colombia, la encuesta de condiciones de vida con ese nombre, en Ecuador, que hay una encuesta nacional multipropósito, que levanta información adicional a la ENEMDU, y en República Dominicana, donde hay una encuesta nacional de hogares, que no es la encuesta de empleo, digamos. Un tema completamente que tiene una identidad propia es el de las encuestas de ingresos y gastos. Si vemos un panorama rápido, vemos que aquí sí tenemos periodicidades muy distintas. Las encuestas más recientes en algunos países son relativamente recientes. En otros casos, la verdad es que ha pasado ya un tiempo largo desde que se realizaron. No me detengo mucho aquí. En el caso de las encuestas de uso del tiempo es similar, ¿sí? Hay varias que son del 2022 o del 2023. Si nos vamos hacia atrás, hay países que levantaron alguna, digamos ya a fines de la década pasada, pero que no han vuelto a levantar alguna. En algunos casos son encuestas específicas, en otras módulos dentro de una encuesta de propósitos múltiples. Y de ahí en más tenemos bastantes otras. Sí, estábamos haciendo al preparar esta presentación un listado más extenso, pero la verdad es que la diversidad de temas que se cubren es muy amplia. Entonces, para fines de ilustración, lo dejamos ahí básicamente. Pero lo que vemos es que en general hay una muy amplia disponibilidad de diversos tipos de encuestas en la región. Ahora, cuando uno piensa en cuáles son las áreas prioritarias, en lo que se viene para las encuestas y hacia dónde debiera ir el desarrollo, la verdad es que hay un documento que nos evita el tener que hacer esta reflexión porque está muy bien elaborado y es bastante amplio en su planteamiento. Y es un documento que publicó hace 2 años el Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas de Hogares. ¿Sí? Este es un grupo que está integrado por los diversos organismos internacionales que tienen alguna responsabilidad global en el tema de las encuestas, el Banco Mundial, la OIT, la División de Estadísticas de Nueva York, entre otras, y que también conforman varios países. Y en este documento, que es un documento que se presentó en la Comisión Estadística y después, bueno, fue publicado como un paper, el link que está ahí en la presentación los lleva a ese paper del Journal del IAOS, plantea 8 áreas prioritarias para el desarrollo de las encuestas de hogares. Me gustaría mencionarlas brevemente, no sin pretender hacer yo la presentación del documento, pero sí para plantear cuáles son y hacer algunos comentarios también desde nuestra experiencia de CEPAL en relación a algunos de estos puntos. El primero que se plantea es el de la interoperabilidad e integración, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Lo leo de ahí. Es la capacidad de vincular las diferentes fuentes de datos a través de identificadores comunes, ¿sí? Que puede ser para individuos, para hogares, para instalaciones, empresas, también a través de coordenadas geoespaciales, marcadores de tiempo y estándares de clasificación, ¿verdad? ¿Esto qué es lo que nos permite en general aplicar diversas técnicas o diversos procedimientos para, ya sea, lograr la aplicación de métodos de estimación de áreas pequeñas para desagregación de la información, por ejemplo, de las encuestas de hogares, procedimientos de imputación encuesta a encuesta, cuando queremos integrar variables que no están disponibles necesariamente en una y otra encuesta, digamos, y queremos tener la información en conjunto, y algo que está recibiendo mucha atención, que es el vínculo de los registros individuales de las encuestas de hogares y los registros administrativos, ¿verdad? Entonces, en la medida que uno cuenta con un identificador común de los individuos, digamos la cédula de identidad, bueno, es factible por lo tanto hacer una unión de datos a nivel de cada registro.
Y de la misma manera, el contar con información de la ubicación geográfica en la encuesta nos permite hacer una integración de la información de datos geoespaciales, imágenes satelitales, que se pueda unir más directamente a un nivel, digamos, del microdato con la encuesta de hogares. Este es un ámbito en el que, además del apoyo en general para las encuestas de hogares, hemos estado invirtiendo desde la División de Estadística bastante en los años recientes, y quisiera mencionar un poco, esto fue con el auspicio de un proyecto que finaliza este año y que nos permitió incursionar en dos áreas. Una que tenía que ver con la medición de desigualdad del ingreso, con esta idea de combinación de fuentes, ¿sí? En este caso, utilizando un modelo, uno no está haciendo una imputación de datos, de microdatos uno a uno, etcétera, pero era una forma de aprovechar el registro tributario para complementar la forma que tiene la distribución del ingreso a través de una reponderación de los factores de expansión y, bueno, luego hacer un escalamiento a cuentas nacionales, que es un proceso que tiene varias décadas en la región, básicamente con el objetivo de generar una mirada más completa de la distribución del ingreso, porque sabemos que la parte alta no queda suficientemente representada en las encuestas. Y otra área ha sido la de los modelos de áreas pequeñas para la desagregación de datos, muy inspirado en la idea de los ODS de no dejar a nadie atrás, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para contar con información específica para ciertos grupos de población o ciertas áreas geográficas cuando la encuesta no es capaz de dar información suficientemente desagregada? Y esto, bueno, básicamente son modelos que nos permiten combinar la información de las encuestas con datos auxiliares, con variables predictoras que provienen desde los censos, también información geoespacial. Y en ambos casos, pero sobre todo en este segundo tema, se realizaron una amplia cantidad de cursos, talleres, publicaciones y la aplicación de estos métodos a diversos indicadores. Básicamente lo que vemos es que es una metodología que está teniendo recibiendo mucho interés, y hay varios países, todo lo que está en pantalla son datos generados por las oficinas nacionales de estadística o instituciones nacionales que tienen que ver con la desagregación de indicadores de encuestas a partir de estos métodos. Bueno, regreso al tema de las áreas prioritarias. Entonces teníamos la primera, que era esta de interoperabilidad e integración. Y después tenemos un segundo tema, que es el de diseño inclusivo y centrado en los encuestados. Básicamente la idea es buscar metodologías para reducir la carga, para tratar de obtener más respuestas de informante directo y menos del informante por proxy o el informante calificado, y lograr la aceptación, la forma de entrevistar poblaciones diversas, sobre todo cuando estamos hablando de minorías, grupos étnicos, etcétera, el tener mejores formas de aproximarnos a los encuestados. Un segundo tema, o bueno, el tercero, digamos, de esta lista es el de eficiencia y cobertura de muestreo. Básicamente la actualización de marcos de muestreo con los censos recientes, pero no solamente con los censos recientes. Uno de los temas que, bueno, de hecho, Rolando mencionaba el Foro Mundial de Datos de la semana pasada. Muchas de las presentaciones tenían que ver con cómo creo un marco de muestreo con datos satelitales cuando no hay censo, o cómo hago para irlo actualizando, aun cuando tenga un censo, a partir de esta información, ¿verdad? Y otras, bueno, fuentes también pueden ser registros administrativos para la actualización de los marcos. El siguiente tema es el de la medición objetiva y tecnologías avanzadas. Esto tiene que ver con una experiencia que algunos países han tenido en la región, por ejemplo, al implementar las encuestas MIX, y donde se hace una evaluación del testeo de calidad del agua. Entonces no le preguntamos a la persona sobre el agua, directamente testeamos la calidad con un kit. Obviamente esto es algo que tiene un costo inicial alto, ¿verdad?, de implementación, pero en la medida en que se pueden ir incorporando este tipo de herramientas, uno puede contar con mediciones que reducen el error en la respuesta del encuestado, y es información que va asociada a cada respondente. Bueno, y otro que esperamos tener una presentación el tercer día es la incorporación de la información del GPS al momento de hacer la entrevista, como un dato asociado a los microdatos de las encuestas, que en general han sido las que ha impulsado el Banco Mundial. Varias de las LSMS cuentan con esa característica. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Ya estoy listo? Ya, para no alargarme más y poner un mal ejemplo para el resto de los presentadores.
Solo menciono los títulos. Capacidad para encuestas mixtas. Esto fue algo que nos vimos obligados a hacer en la pandemia, empezar a hacer encuestas telefónicas, pero da la sensación de que después ya no es algo que continuó con tanta intensidad en todos los países. Algunos sí han seguido. El uso sistemático de paradatos y metadatos, el hecho de ir registrando las características de la entrevista misma y que esto nos sirva para hacer mejoras en adelante. La aplicación de inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar nuestros procesos, y el tema de acceso y descubrimiento y difusión de datos, que es básicamente cómo hacer más disponible toda esta información después de todo este trabajo con las encuestas para que realmente más usuarios puedan aprovecharlos. Voy a saltarme tal vez esto en honor al tiempo y dejo aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora le vamos a dar la palabra a Fabiana del Popolo. Ella es jefa del área de Demografía e Información de Población de la CELADE, División de Población de la CEPAL, especialista en Demografía y Estadísticas de Población, lidera iniciativas regionales para la generación y análisis de datos demográficos, incluyendo censos y proyecciones de población. Su trabajo se enfoca en apoyar a los países de América Latina y el Caribe en el desarrollo de capacidades estadísticas y en la integración de datos poblacionales en las políticas públicas, con énfasis en la equidad, el envejecimiento y los derechos de las personas migrantes. Fabiana nos hablará en este momento sobre los desafíos de la Ronda Censal 2020. Fabiana, al igual que Javier, tiene 20 minutos. Muchísimas gracias, Natalie. Muy buenos días a todos y todas nuevamente. Si me ayudan con la presentación, me voy a marcar el tiempo igual. Sí, en el caso, bueno, de los censos de población y vivienda, ¿tenés el aparatito ese? Recordemos quizá como algo histórico, muy breve, que el programa de las Américas de los censos se implementó en 1948, precisamente en México. Y a partir de ahí, no es que los países previo a 1950 no realizaran censos de población, hay censos hasta de la época colonial, ¿verdad? Pero es a partir, digamos, de este programa que empieza todo un trabajo en la región para la estandarización, el trabajo, el intercambio de experiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Por si acaso yo no había nacido todavía en el 48, pero... pero bueno, ahí cerquita. Y bueno, o sea, por lo tanto la región tiene 70 años, digamos, de experiencia en materia censal. Ahora, sin duda, lo primero que hay que reconocer que a pesar del fuerte impacto que tuvo la pandemia en los censos de población de esta ronda, los países lograron implementar sus censos, pero con muchas dificultades que a la hora de diseñar en particular los marcos muestrales es importante conocerlos, ¿no? Sin duda toda la experiencia de las encuestas de hogares y de los censos se retroalimentan permanentemente, después voy a dar varios ejemplos, y sí podemos decir que si bien la pandemia generó al principio un impacto muy negativo en términos de los presupuestos, del no poder realizar pruebas por los temas de aislamiento, etcétera, etcétera. Sí es cierto que también los INES aprovecharon esta crisis, digamos, como una oportunidad para incorporar muchas innovaciones, sobre todo innovaciones tecnológicas, no siempre con buenos resultados, hay que decirlo también, pero sí se produjo un salto importante en este sentido, no solo en el uso de la tecnología para la captura de datos, sino también a lo largo de todo el proyecto censal. Desde la actualización cartográfica, pasando por el reclutamiento, la capacitación, hubo mucho más, por ejemplo, capacitaciones que combinan modalidad virtual con presencial, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de innovaciones a lo largo de todo el proyecto. Y por supuesto también el hecho de usar dispositivos móviles de captura facilitó el desarrollo de mejores sistemas de monitoreo y control, al menos potencialmente, no quiere decir que en todos los países funcionaron tampoco, pero sí con esta idea de poder solucionar muchos de los problemas que uno encuentra a la hora de levantar un censo durante el levantamiento y no hacer después ajustes en gabinete, digamos, ¿no? Y también hubo un avance bien importante en el uso de registros administrativos a lo largo de todo el proyecto. Después vamos a ver que
En general hubo un mayor aprovechamiento en esta etapa, que es la de procesamiento y la de evaluación, pero hay países que hicieron un muy buen uso incluso para el diseño de los sistemas de monitoreo y control. Y pocos países implementaron encuestas de postempadronamiento. Un país que históricamente implementa encuestas de postempadronamiento es Brasil. Brasil la implementó, por supuesto. México la tenía planificada, pero recordemos que México fue el único país de la región que logró levantar el censo en el 2020, porque el levantamiento se hizo en marzo, que es cuando empezaba todo el tema de la pandemia. Tuvo dificultades hacia el final del levantamiento del operativo, no pudo implementar la encuesta postcensal y de hecho tuvieron que hacer una complementación, digamos, de trabajo de campo en mayo, junio, es decir, en distintos momentos. Pero México también era un país que históricamente implementa encuestas postcensales. Y después hay otros países como Uruguay, que también implementó, República Dominicana, que es una especie de encuesta postcensal, y Colombia, que si bien en el 2018 no hizo una encuesta postcensal propiamente tal, aprovechó la encuesta de condiciones de vida para tener una medición de la omisión censal, y en donde este tema de la integración y de la vinculación que mencionaba Javier es bien importante, porque precisamente a través del documento de identidad se pudo identificar también quiénes estaban en el censo y no en la encuesta y viceversa, y hacer todo un trabajo de macheo bien interesante en el caso de Colombia, 2018, ¿no? Entonces, digo esto porque nosotros en el pasado el CELADE era muy de la idea de que más que dedicar recursos y tiempo a una encuesta postcensal, dedicar esos recursos para hacer un buen censo, ¿no? Para hacer un censo de calidad y no necesitar de esta otra herramienta. La verdad que hoy nuestra postura ha cambiado un poco, en el sentido de que creemos que aquellos países, que ojalá los países pudieran considerar en el presupuesto del censo y en el proyecto censal desde el inicio la realización de una encuesta postcensal. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que hacer las estimaciones y proyecciones de población, por ejemplo a nivel subnacional, la encuesta postcensal es fundamental para comprender el tema de las omisiones diferenciales. Si no, a veces entramos en un loop que no sabemos si se trata de omisión, de migración interna, ¿no? Y no necesariamente los registros te ayudan para esto. Entonces, y así hay muchas otras bondades que podríamos hablar de la encuesta postcensal en términos, por ejemplo, de analizar la calidad de la información, que no me voy a detener ahora. Pero reitero, esto tiene que estar integrado desde el principio del proyecto. Finalizada prácticamente esta ronda de censos 2020, en términos de principios y recomendaciones de Naciones Unidas, la ronda termina en el 2024, o sea, aquel país que realice su censo en el 2025 ya en estricto rigor sería parte de la ronda siguiente. Sí hemos visto una fuerte integración de la información geoespacial, digamos, ¿no?, con la información censal, desde la etapa de la actualización cartográfica, el uso masivo de dispositivos móviles de captura y de los métodos mixtos. Solamente 3 países utilizaron papel: Bolivia 2024, Paraguay 2022 y Guatemala 2018. Y en términos de las estrategias de captura multimodal, es decir, usar CAPI, CAWI y CATI, la verdad que gran parte de los países usaron metodologías mixtas, y ahí hay todo un aprendizaje bien importante para las encuestas de cuáles fueron las principales dificultades en el tema de la integración de los distintos métodos de captura, que no es un tema fácil y que de hecho hay países como Argentina y Uruguay que marcaron un punto de inflexión bien importante en la región. Como decíamos, marcaron un punto de inflexión de un antes y un después en los métodos de captura, porque Argentina logró captar el 50% de la información de la población censal por CAWI, ¿no?, por autoempadronamiento vía web, y el Uruguay el 54%, ¿no?, o el 56% por ahí, ¿no?, pero más del 50%, o sea. Y si bien estos países tenían pensado en ciertas fechas para la entrega de resultados, postergaron, digamos, les tomó más tiempo este tema de la entrega de resultados precisamente por los temas de integración de datos
que es un importante desafío. Pero aquí hay muchas lecciones aprendidas que ahora no hay tiempo. Luego también debo decir que se han reforzado los tópicos censales. Esto también es importante porque si bien uno ve que los cambios en los tópicos censales o incluso en las encuestas no son tan dinámicos, claramente cuando uno lo mira en perspectiva temporal, sí reflejan los cambios en las dinámicas sociales. Si uno ve el cuestionario censal de la Argentina, por ejemplo, de principios del siglo pasado, las preguntas de fecundidad se aplicaban únicamente a las mujeres casadas. En las categorías ocupacionales, obrero, empleado, la última categoría era vago. Yo no me imagino, ¿no?, un cuestionario que hoy ponga vago como categoría censal. O en las preguntas de discapacidad, retardo mental. Entonces, claramente los cuestionarios censales son una huella de nuestra historia social, ¿no?, bien importante, ¿no? Y en ese sentido debo decir que tanto los cuestionarios censales se han ido mejorando, por así decirlo, con las experiencias de las encuestas de hogares y viceversa, ¿no? Creo que aquí también hay una retroalimentación de los enfoques y de los mejoramientos. Ejemplo, hoy por hoy todos los países han cambiado, digamos, de este enfoque biomédico de la discapacidad al enfoque biosocial con las preguntas de dificultades y con los grados de severidad, ¿no? Y esto es algo que también se hace en las encuestas. O los censos han incorporado las preguntas de verificación de actividad, ¿no?, que surge de toda la experiencia que nos traen las encuestas de hogares sobre la subenumeración del trabajo informal o del trabajo que realizan las mujeres, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en los tópicos también hay una retroalimentación permanente, o en las mejoras, en las preguntas de pueblos indígenas y afrodescendientes, en las preguntas étnico-raciales, donde, por ejemplo, Panamá aprovechó toda su serie de encuestas de hogares para probar cambios en las preguntas de etnicidad que después se incorporaron en los censos, ¿no? Entonces, también acá hay un trabajo de retroalimentación muy valioso que hacemos entre censos y encuestas. La capacitación híbrida también con esta experiencia de aprendizaje presencial y virtual es otra novedad de esta ronda. Los sistemas de monitoreo y control, de cobertura y control de calidad. Aquí debo decir que si bien en algunos países estos sistemas fueron muy bien pensados y muy bien implementados tecnológicamente y desde el punto de vista de la capacitación desde quien operaba en el sistema, porque digamos yo puedo tener un muy buen sistema de monitoreo con indicadores equilibrados en términos de lo que tengo que monitorear, con la gente capacitada, pero si no soy capaz de tomar acciones inmediatas cuando encuentro un problema, el sistema de monitoreo de nada me sirve. Y acá tenemos ejemplos bien buenos en la región, uno es Brasil, el otro es El Salvador. Era impresionante en El Salvador cómo en la primera semana de observación veían que la pregunta de discapacidad no estaba funcionando bien, inmediatamente al día siguiente ya estaban haciendo un fortalecimiento de capacidades en los locales censales de todo el país para reforzar la capacitación de discapacidad o de hacer videitos cortos y mandárselos por WhatsApp a todos los censistas. Entonces, la capacidad de reacción y de acción también es importante a la hora de estos sistemas. Pero lamentablemente hubo otros países, hay que decirlo, en el otro extremo, de que como estos sistemas no se planificaron con el tiempo suficiente, ni se probaron, ni se capacitó a la gente, etcétera, etcétera, terminaron siendo un saludo a la bandera y los censistas y supervisores y los equipos, digamos, a nivel central, estando en campo prácticamente a ciegas. O sea, hemos tenido esos extremos, ¿sí? Las comunicaciones, bueno, toda la estrategia comunicacional, tanto interna como externa, también es fundamental. O sea, las estrategias comunicacionales se han reforzado mucho en esta ronda de censo porque se ha comprendido cómo, por ejemplo, en el caso externo, las redes sociales hoy representan una oportunidad para favorecer el censo o una encuesta, pero también un peligro inminente por las noticias falsas y las barbaridades que ponen, o si tenemos un problema de hackeo, inmediatamente se sabe por las redes sociales, nadie más te quiere contestar el censo, nadie más te quiere contestar una encuesta, ¿no? Entonces aquí, y todo el tema de la comunicación interna, interinstitucional, con los temas de seguridad, etcétera, etcétera, son también bien importantes.
acá, ¿qué pasa? No me va. Acá. Bueno, algo que también es bien interesante es ver cómo los países, cuando empezó, digamos, este programa de las Américas de los censos allá por los años 50 y que se estableció que los censos se tenían que levantar cada 10 años, gran parte de los países, o muchos países, sobre todo en América del Sur, hacían censos de hecho, aquellos donde se censa la población en un día, ¿verdad? Y se censaba la gente donde había pasado la noche y muchos países daban el feriado, etc. Si bien el romanticismo de estos censos, incluso para el censo de Chile 2024, todavía persiste, porque encontraba gente joven incluso que me decía, ay, pero ¿por qué, Fabiana, no es el censo en un día, que viene el censista a tu casa, que lo esperás con el cafecito? Bueno, sabemos que hasta la estructura etaria de la población, con el envejecimiento demográfico que tenemos, te juega en contra, porque en el pasado muchos de estos censistas eran jóvenes y docentes, ¿no? Y con la estructura envejecida que tenemos ya no tenemos tantos jóvenes y docentes, y con el achicamiento del Estado tampoco tenemos tanto Estado para salir a censar. Entonces, los censos de derecho empezaron a ser una oportunidad para mejorar la calidad y la cobertura censal, porque efectivamente al implementarse en varios días, ¿verdad? Entonces eso te permite utilizar estos sistemas de monitoreo, monitorear cobertura, etcétera, etcétera. Ahora, ¿han sido mejores en términos de cobertura o de calidad? Tampoco, no necesariamente, porque no es el tipo de censo, sino finalmente es cómo los desarrollo y cómo los implemento. Aquí ustedes pueden ver, bueno, el principal método de captura utilizado en el censo, como ven, la gran mayoría uso DMC, el método de captura secundario, no voy a entrar en detalle ahora. En el caso de estos países de América Latina, estoy mostrando el tiempo en terreno planificado para levantar el censo de derecho y vemos que hay bastantes diferencias, países que se plantearon levantar el censo en 2 semanas, otros en 3 meses. No necesariamente el tamaño del país está correlacionado con el periodo de levantamiento, porque de hecho México, que es un gran país, siempre se ha planteado levantar su censo en un mes por los temas de simultaneidad, ¿verdad? Que es un principio fundamental en los censos. Pero sí decir que también aquí hay toda una lección aprendida, primero porque si voy a tener buenos sistemas de monitoreo y control, no tiene mucho sentido hacer un censo en 2 semanas. O sea, tan corto el tiempo que de hecho Dominicana tuvo que extender un periodo de cobertura al doble del tiempo planificado. O sea, estuvieron en campo 1 mes. Y quizá debieron haber estado un poco más, pero por temas administrativos no pudieron estar más tiempo en campo. Bueno, y hay países que sabemos que su tiempo planificado, bueno, en todos los países el tiempo planificado, incluso con el periodo de recuperación de cobertura, fue menor a lo que les pasó en campo verdaderamente. O sea, hubo países que estuvieron en campo hasta 7 meses más de lo que estuvo planificado. Entonces esto también nos lleva a repensar el cómo evaluar muy bien la calidad de los censos, sobre todo si va a ser la base para los diseños muestrales, entre otras cosas. El caso del Caribe es mucho más grave, digamos, por así decirlo, mucho más. Nosotros nos preocupábamos por América Latina y después cuando en las comparaciones decís, bueno, no estamos tan mal. En el Caribe, fíjense que el tiempo de trabajo en terreno, 18 meses, 24 meses, 9 meses, 16 meses, o sea, realmente el principio de simultaneidad que tiene que tener un censo. Aquí, bueno, y además lo dramático también es que en muchos de estos países los porcentajes de cobertura están en alrededor del 50%, o sea, entonces ahí sí se ha hecho un trabajo, se está haciendo un trabajo bastante de la mano con la División de Estadística de CEPAL, en países del Caribe sobre todo, para ver qué se puede salvar de esto, cómo se pueden hacer estas estimaciones de población utilizando, ¿no?, imágenes satelitales. Aquí la División de Estadística tiene gran experiencia sobre eso y bueno, y aquí tratando de apoyar al Caribe también. Bueno, luego, ¿qué problemas han habido en la ronda también 2020 que vale la pena resaltar? Sé que me quedan 2 minutos. Porque me lo marqué acá, bueno, que también vale la pena resaltar porque eventualmente, si bien es cierto que en un censo los problemas se multiplican por 100, por 1000, por 1 millón,
no es menos cierto que también en las encuestas de hogares empiezan a tener estos problemas, que son los rechazos, los problemas de reclutamiento, la rotación del personal, que en un censo se te hace gigante, ¿no? Pero que también tengo que estar atento en las encuestas de hogares, ¿no? Y efectivamente este ha sido un censo caracterizado por problemas en el reclutamiento, mucha rotación de personal, y también han habido problemas en algunos casos de pago oportuno, que claramente cuando el sistema de pagos no está bien implementado, los censistas empiezan a abandonar, etcétera. Y el tema de la rotación del personal claramente impacta en la calidad de la información, porque llega un momento que vos tenés que decidir si seguís trabajando con el mismo conjunto de censistas capacitados, que no son suficientes, y hay que extender el periodo de levantamiento, o si incorporás nueva gente, pero no hay tiempo para capacitar, entonces sacrificás capacitación. Y este equilibrio no es fácil. Y cuando estás en campo haciendo un censo, les aseguro que menos aún. Pero bueno, también hay que decir que en muchos casos por presiones políticas los tiempos fueron insuficientes para hacer todas las pruebas que requieren las innovaciones tecnológicas. Hubo dificultades, muchas dificultades en la gestión. Un censo de población requiere una capacidad de gestión bien impresionante. Bueno, los periodos que ya hablé, en algunos casos hubo cuestionamiento a los procesos censales y a la presentación de resultados. Se politizó mucho la presentación de resultados. Hay un país, sobre todo, que tuvo que levantar un censo con muchos problemas de inseguridad y lamentablemente hubo mucha politización del censo. También han habido problemas en la integración de los sistemas, como dije antes, y algo que empezamos a ver es una sobreutilización de la imputación de datos, sobre todo en aquellas viviendas sin entrevistas, que acá también hay muchas lecciones aprendidas a tomar en cuenta para la próxima ronda, incluso también para las encuestas. Y claramente vemos un aumento en las tasas de omisión. Yo quiero decir aquí que estos países, estas omisiones censales, son las implícitas en las estimaciones y proyecciones de Naciones Unidas que actualizamos en el 2024. Y que aquí solamente están los países en donde estas estimaciones ya se actualizaron con los datos del último censo, porque no tiene sentido hacer una comparación si yo todavía no actualicé la proyección, ¿sí? Entonces, ahora, estas omisiones, que si bien en términos generales uno ve un aumento, excepto en muy pocos países, lo que comparan es la población estimada, ¿verdad?, de las proyecciones versus la población que publicó el país como resultado censal. Y esta población, en muchos casos, ya tiene la población ajustada por viviendas sin entrevistas. Ya tiene la corrección, no es la población censada propiamente tal. Por eso también nosotros insistimos mucho en la transparencia del dato, porque es bastante injusto que yo compare países en donde el dato presentado, como Guatemala, es la población efectivamente censada, sin ningún ajuste, donde tengo un 11,7% de aumento, ¿no es cierto?, de la omisión censal, a un país como República Dominicana, que ese dato que está ahí ya tiene el ajuste de la imputación de las viviendas ocupadas sin entrevistas, ¿sí?, de las ocupadas sin entrevistas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Y por qué? Y acá se los muestro con el dato exactamente comparando cuál sería la omisión con la población censada del último censo versus cuál sería la omisión con esta población publicada donde ya imputé la población en viviendas ocupadas con moradores ausentes o con rechazos, ¿no? Y si vemos, en todos los países las omisiones serían más altas, ¿no? En Brasil no sería del 1,6, sería del 3% en el 2010, y en el 2022 no sería del 3,5, sino que sería del 7,3. En Colombia sería del 9,8 sin la imputación, en Ecuador no sería del 5 el censo 2022, sino que sería del 9,3 la omisión, y en México no sería del 0,4, sino del 5,4, ¿no? Entonces, esta información también es importante, sobre todo cuando yo tengo que empezar a mirar esta información a nivel subnacional.
No voy a detenerme acá, efectivamente los países han avanzado más en el uso de registros administrativos en los proyectos censales. Yo quiero destacar el caso de Uruguay, que utilizó como para la actualización del marco censal el tema de la electricidad, digamos, del registro eléctrico. ¿Pero por qué? Es excepcional lo de Uruguay, porque tienen una única empresa de energía eléctrica que es estatal. Entonces tenían todos los medidores y además tienen más del 95% de la población con luz eléctrica. Entonces esa es una situación muy especial, ¿sí? Pero en otros países también el registro de electricidad permitió para identificar las viviendas, para hacer un control de calidad en las viviendas desocupadas y ver si efectivamente, por el consumo eléctrico, las viviendas efectivamente estaban desocupadas o el censista había tendido a poner desocupada para ya quitarse las entrevistas de encima y decir terminé, ¿no? Entonces ahí también El Salvador hizo uso de esto, el Ecuador. Entonces los registros también me sirven mucho, digamos, para otros ajustes que puedo hacer. Y el caso de Chile, que tiene un registro social de hogares, que es un registro estadístico de población montado en el Ministerio de Desarrollo Social, que se lo compartió al INE, y que es un registro que si bien no reemplaza un censo, ni tampoco es un censo por registro, para nada, y no es tampoco un registro estadístico de población como el que tiene Cuba, que es el único país de la región que tiene un registro estadístico de población, sí sirvió mucho para el proceso de monitoreo. Esos son algunos ejemplos, pero hay muchos más. Y ahora sí, para la ronda 2030, evidentemente ya termino, mayor digitalización, mayor uso de herramientas geoespaciales, mayor uso de registros administrativos, integración e interoperabilidad, considerar los tiempos, la estructura censal y la memoria. Y yo, la memoria es decir, documentar todo el proceso censal. Esto lo voy a dejar, pero yo sí quiero terminar diciendo lo siguiente, porque está habiendo una tendencia muy a decir los censos son complejos, los censos son caros, los censos, ¿no? O, si es por eso, digamos, sí, los censos son complejos, muy complejos. Y los censos son costosos, depende cómo lo vea, pero digamos que sí, que son costosos. Pero nada reemplaza un censo, como nada reemplaza una encuesta, como nada reemplaza los registros. Entonces me parece que el censo, como es la única herramienta que te permite conocer el universo, ¿verdad? Si yo quiero conocer el universo necesito satélites, necesito cosas que vayan al espacio, cohetes, no sé. ¿Es complejo hacer esas cosas? Sí, es complejo. ¿Es costoso? Sí, es costoso, pero las tengo que hacer. Fabiana. No tengo que hacer bicicletas. Entonces, nada, quiero decir que tenemos que aunar fuerzas el sistema estadístico, no para pelear por censos, por encuestas o por registros. Necesitamos todas estas fuentes de información, con sus complejidades y con sus costos asociados. Y para eso el Estado tiene que brindar los recursos suficientes para ello. Perdón, quería terminar con esto, sí. Gracias, Fabiana. Como nos extendimos un poco, tenemos menos tiempo para el café. Bueno, ahora vamos a iniciar una ronda de preguntas y comentarios. También les invitamos a nuestros compañeros que están conectados a través del enlace de la videoconferencia telemática si necesitan hacer alguna intervención. Nos gustaría que levanten la mano si es que tienen preguntas o comentarios. Tal vez en el enlace. ¿No? Sí, por favor, Pe. Un comentario muy breve que nos brindaron tanto Javier como Fabiana con visiones muy amplias de qué está pasando en nuestra región, lo que es muy rico para empezar estos días. Y yo también me gustaría comentar que es muy importante que la gente de esta región coopere entre sí, mirar qué pasa con los vecinos y también importar las experiencias buenas que existen en otras partes. Nosotros en Brasil avanzamos mucho sobre los 30 años donde estuve ahí por visitas técnicas, colaboración, aprendizaje con otros países fuera de nuestra región también. Entonces es importante saber qué pasa acá
pero no perder de vista que pasa en otros sitios donde a veces la cosa pasa más rápido antes de que pase en nuestra región. Gracias. Gracias, Pedro. ¿Alguna otra intervención? Por favor, Eric. Sí, de ella. Igual que lo que menciona Pedro, bueno, nosotros también ahorita estamos en un proceso de implementación, un proceso de integración, y creo que parte importante es también la colaboración, y parte de eso inclusive dentro de lo que es nuestras coordinaciones han tenido inclusive la ayuda propiamente en este caso por inclusive don Anthony, bueno, fue consultor propiamente cuando tuvimos una visita por parte de mi coordinador, que en este caso es Gravin Chavarría. Inclusive Andrés Gutiérrez nos ayudó con aspectos de lo que sería el marco muestral, y todo esto ha venido también a la cuestión de la proyección que ahorita estamos tratando en lo que es el sistema integrado de encuestas a hogares. Entonces, parte de eso creo que es un punto importante porque, como decía doña Fabiana, parte de todo lo que mencionaba, también nosotros lo estamos viviendo, y estas cuestiones uno se autoidentifica dentro de lo que se están viviendo con el tema de la capacitación híbrida, con los problemas de contratación y demás. Entonces, bueno, parte por nosotros es una bonita experiencia también de enterarnos que realizan los demás países. Gracias. No sé si quieren responder a... sí, por favor, Lucía. Algunos comentarios, agradezco las dos presentaciones. Con la primera presentación, bueno, definitivamente hay muchos aspectos para lo que discutir de desafíos. Rescato algo, ¿no? Uno de los muchos puntos que habría que ver en este taller es sobre la comparabilidad en la actualización de las series, ¿no? Ante cambios de preguntas. Eso es fundamental. El cambiar o incorporar preguntas nuevas y cambiarla, incluso la metodología del indicador a presentarse, implica transparencia por parte de los institutos, todo un protocolo que hay que seguir. Empezamos trabajando con series paralelas, o en el caso, por ejemplo, de los indicadores del mercado laboral, la experiencia de Brasil que tiene en ese sentido. En el caso nuestro, en el caso de Perú, cuando hablamos de series de pobreza, se hacen dos momentos. La serie nueva se publica, ambas series en una primera presentación, y luego después se reemplaza totalmente, ¿no? Pero existe todo un protocolo de publicar cómo se ha hecho ese proceso. Para nosotros como país nos ayuda mucho este tipo de reuniones y, por ejemplo, la experiencia y la documentación que mencionaba Fabián hace un momento, esa documentación que sea pública por parte de los institutos, porque es como que lecciones aprendidas, ¿no? Nosotros cada vez que hacemos un proceso, pues recurrimos a esas fuentes, y si no los molestamos o recurrimos a estos tipos de talleres donde vamos a ir aprendiendo, ¿no? Otro aspecto que también se ha dado durante la presentación y que llama, pues yo creo, la atención de muchos de nosotros, es sobre estos datos de encuestas a través de las CAWI, ¿no? A través de encuestas por web, ¿no? Si bien es cierto, esto lo están implementando ustedes ahora en la nueva ronda de los censos, pero sería muy interesante cómo esto ingresaría a formar parte de las encuestas de hogares, pensando sobre todo en aquellas viviendas en donde son muy difíciles de entrevistar, aquellas personas que dicen que nunca tienen tiempo o que son de estratos altos o medios y dicen un no a la encuesta, ¿no? Cómo ampliar esa cobertura de respuesta. Tal vez podríamos ya, de lo que venga de esta experiencia, pensar en eso también, ¿no? Y cómo eso se integra luego con nuestro marco de viviendas programadas, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, muy importante la ponencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Lucía. ¿Alguna otra intervención? No sé, Fabiana o Javier, si tienen algún punto que acotar a lo que han mencionado los compañeros. Sí, solo para rescatar lo que decía Pedro, que efectivamente es bien importante empezar a mirar experiencias de otros países, como de hecho ya estamos haciendo en la región.
de cómo podemos ir a avanzar a los censos por registro, pero seguimos hablando de censos, ¿sí? O sea, de mirar en un momento en el tiempo la simultaneidad que está pasando con mi población, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, países que ya implementan censos por registros, hay que pensar que los empezaron a planificar hace 40, 50, 60 años atrás. Entonces, si bien es cierto que hoy por hoy la tecnología nos puede ayudar a acelerar ciertos procesos, sí nosotros con la División de Estadística estamos en una posición de decir hay que empezar a fortalecer los registros hoy, desde ahora, ya, con miras. ¿Vamos a poder hacer un censo por registro en el 2030? Y yo no soy bruja, pero me atrevería a decir que no, que ningún país de América Latina. Pero, sobre todo por los temas de domicilio, de migración, bueno, hay varios que, digamos, no podemos sacrificar tampoco la calidad de un censo. Pero si no empezamos hoy, no vamos a llegar ni al 2040 ni al 2050. Entonces, el tema de todo yo creo que tenemos que empezar a trabajar de manera mucho más, de verdad, mucho más integrada a las fuentes de datos que en el pasado. Porque hoy por hoy no puede ser que el equipo de demografía esté por un lado en un INE, el de encuesta esté por otro, el de censo está por otro. No, yo no tengo nada que ver con eso. Yo creo que debiéramos pensar en una estructura institucional que a su vez todas las fuentes se vayan retroalimentando. No sé cómo hacerlo, la verdad, pero creo que hay que pensar a pensar de otra manera, porque los institutos de estadística siguen siendo compartimentos muy estancos que a veces no saben ni siquiera uno lo que está haciendo el otro. Y si no avanzamos en esto, vamos a llegar al 2030 con los mismos problemas que tenemos ahora. Cambio. Yo nomás un poco, Fabiana, ¿eso quiere decir que el CELADE se fusiona a la División de Estadística? No, decir que la División de Estadística y el CELADE van a trabajar, como ahora, mucho más estrechamente. Muchas gracias por los comentarios. Yo solo quería recoger un poco esta idea de la cooperación, ¿verdad? El hecho de que podemos aprender unos de otros y que es una de las formas más valiosas en general y más prácticas de ir conociendo metodologías nuevas, cosas que funcionan, cosas que no. Algo que se aceleró mucho durante la pandemia y se ha mantenido es esto de los distintos webinars y los intercambios virtuales, ¿verdad? En el ámbito de la Conferencia Estadística de las Américas está la red de transmisión del conocimiento, donde se realizan presentaciones sobre diversos temas estadísticos, varias por mes, ¿verdad? Es algo que se ha mantenido muy activo, pero además hay muchas otras instituciones que organizan frecuentemente esta información y en cierta manera lo que empieza a pasar es que a ratos hay una incapacidad de seguir todos los temas en agenda. Yo creo que algo que podríamos pensar adelante es, Rolando mencionaba esta idea de darle regularidad a este tipo de encuentros, es decir, bueno, ojalá una vez por año, si no es presencial puede ser virtual, pero uno eventualmente podría pensar también en hilar esos encuentros con alguna suerte de agenda o de temas donde uno pueda ir estableciendo formas de compartir información. CELADE tiene la experiencia en la misma red de transmisión del conocimiento de estas comunidades de práctica que se llaman, que son comunidades más cerradas, no es como un webinar, sino que es una instancia para directamente tratar temas específicos y que como son grupos cerrados uno puede ser un poco más abierto, digamos, y poder hablar de los éxitos y los fracasos con igual ponderación y no solamente tener que verse obligado a contar lo que funcionó bien porque es una palestra pública. Pero bueno, tomo un poco ese tema porque creo que hay un espacio ahí donde podemos apoyar más para tratar de facilitar la manera en que se dan estos intercambios. Gracias. Nos igualamos en tiempo. En este momento podemos hacer una pausa para el receso de café de 11:20 a 11:40. Por favor. Antes de salir al café, los invitamos a acercarnos a la parte de las banderas, así podemos tomar una foto, ya que es el primer día y estamos todos bonitos.
es un servicio